explicaré la relación que existe entre el índice E sobre E' mitral y la estimación de las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. En esta imagen de diagrama de Wiggers podemos ver varias curvas de presión. La curva de color amarillo nos representa la presión dentro de la aorta, la curva de presión azul nos representa la curva de presión dentro del ventrículo izquierdo en el momento de la sístole y cuando comienza la diástole, y la curva de color rojo nos va a representar la presión dentro de la aurícula izquierda. Cuando la presión del ventrículo izquierdo comienza a caer y se cierra la válvula aórtica, comienza la fase de relajación isovolumétrica, que es el inicio de la diástole. Y una vez que esa presión del ventrículo cae por debajo de la presión de la aurícula izquierda, se va a abrir la válvula mitral y se va a establecer un gradiente de presión entre la presión del ventrículo izquierdo, que está en color azul, y la presión de la aurícula izquierda, que está en color rojo. Ese gradiente de presión atrioventricular nos va a originar paso de sangre de aurícula hacia ventrículo izquierdo. Esa es la llamada fase de llenado rápido, y esta fase de llenado rápido la podemos ver a nivel del Doppler transmitral como la onda E en el espectro Doppler, que sería esta primera onda. Esta primera onda E nos va a representar el gradiente instantáneo que ocurre entre aurícula izquierda y ventrículo izquierdo en la fase de llenado rápido al inicio de la diástole. Este gradiente puede ser debido a dos cosas. Puede ser debido a que la relajación de ese ventrículo es tan buena que su presión va a caer por debajo de la presión de la aurícula izquierda, pero también puede ser debido a que la presión de la aurícula izquierda está anormalmente aumentada y por esta razón se establece el mismo. En esta imagen tenemos un espectro Doppler tisular indicándonos la presencia de la onda E'. Esta onda E' está directamente relacionada con la fase de relajación isovolumétrica que comienza cuando la presión del ventrículo cae por debajo de la presión de la aorta y se cierra la válvula aórtica, y finaliza cuando se abre la válvula mitral. La velocidad de la onda E' puede ser elevada. Cuando la velocidad de la onda E' es alta, eso nos indica la presencia de una succión vigorosa creada por una relajación activa robusta y una recuperación elástica adecuada. Esto contribuye a que se genere un gradiente adecuado durante la fase de llenado rápido. Pero también puede ocurrir que la velocidad de la onda E' sea baja. Si la velocidad de la onda prima es baja, nos indica que la caída de presión dentro del ventrículo no es adecuada. La caída no es significativa porque hay una succión pobre. En este caso, el gradiente que se establece durante la fase de llenado rápido se debe a un aumento de la presión de la aurícula izquierda. Por lo tanto, observando el comportamiento de la onda E' en el Doppler tisular, nosotros podemos saber si la onda E' tiene velocidad alta, el gradiente que se establece se debe a una relajación adecuada. Si la onda E' tiene una velocidad baja, el gradiente que se establece se debe a un aumento de la presión de la aurícula izquierda. En esta figura, en la parte superior tenemos un espectro de Doppler tisular y en la parte inferior tenemos un espectro de Doppler transmitral. En el Doppler tisular reportamos la onda E' y en el Doppler transmitral reportamos la onda E. Y de aquí construimos un índice que se llama índice E sobre E', donde el numerador, que sería la onda E obtenida por Doppler transmitral, nos va a representar el gradiente instantáneo entre aurícula y ventrículo durante la fase de llenado rápido. Entre mayor es ese gradiente, más alta es esa onda E. Mientras que la onda E' del Doppler tisular está relacionada con la fase de relajación. La onda E' nos va a decir si el gradiente que se establece al inicio de la diástole y que origina la onda E se debe a una succión adecuada porque la relajación es adecuada o se debe a un aumento de la presión de la aurícula izquierda. Si la succión es adecuada porque la relajación activa y el elastic recoil o recuperación elástica es normal, la onda E' va a ser alta y en este caso el gradiente atrioventricular se va a deber a una relajación normal. Pero si la relajación es inadecuada, ese gradiente se va a deber a un aumento de la presión de la aurícula izquierda y en este caso, como la relajación es anormal, la onda E' va a ser menor. Entonces, acá en la parte de abajo vemos cómo la relación entre la E mitral y la E' tiene un valor normal entre 5 y 15. Pero si ese valor está por encima de 15, entre 20 y 40, nos indica
indica que hay un aumento de las presiones de llenado o aumento de las presiones auriculares izquierdas. Esto ocurre porque el gradiente se establece por aumento de la presión de la aurícula izquierda debido a que la relajación es inadecuada, no hay suficiente succión para generar un gradiente por distensión o aumento de volumen del ventrículo izquierdo. En este caso, la aurícula izquierda aumenta la presión para poder meter sangre dentro de ese ventrículo, y cuando la relación E sobre E' está por encima de estos valores, nos indica una función diastólica anormal. En este caso, con una onda E mitral muy alta y con una onda E' muy pequeña. Esta figura nos representa una función diastólica en un corazón normal. Cuando la función diastólica es normal, en el momento que la presión del ventrículo izquierdo comienza a descender y se cierra la válvula aórtica, inicia la fase de relajación isovolumétrica. Si tenemos una relajación activa adecuada y un elastic recoil o recuperación elástica normal, habrá una succión vigorosa, y esa succión vigorosa a nivel del Doppler tisular se mostrará como una onda E' con un valor elevado o un valor normal. Esa succión vigorosa hace que la presión del ventrículo izquierdo caiga muy por debajo de la presión auricular izquierda normal, y este gradiente que se establece durante la fase de llenado rápido me va a originar la onda E del Doppler transmitral. Cuando yo divido el valor de la onda E del Doppler transmitral sobre la onda E' de Doppler tisular, voy a obtener un índice entre 5 y 15, que es un índice normal. ¿Qué nos indica este índice? Nos indica que el llenado del ventrículo durante la fase de llenado rápido se debe a un gradiente atrioventricular que es causado por una adecuada relajación y succión del ventrículo izquierdo. Es decir, que para que la sangre pase de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, el paso se hace por gradiente y por succión del ventrículo debido a que su fase de relajación es normal, manteniendo una presión auricular izquierda dentro de valores normales. Esta figura me representa un paciente con una función diastólica anormal. Cuando la función diastólica es anormal, la presión del ventrículo izquierdo durante la fase de relajación isovolumétrica cae, pero cae de manera anormal porque la fase de relajación activa está alterada y porque la recuperación elástica no es adecuada. Esto está representado por una onda E' en el Doppler tisular con baja velocidad, con un valor menor que el normal. Una vez que se abre la válvula mitral, para poder establecer un gradiente entre aurícula y ventrículo, la presión de la aurícula izquierda tiene que aumentar. ¿Por qué? Porque la presión del ventrículo izquierdo no ha descendido lo suficiente debido a que la succión es inadecuada. Como la presión de la aurícula izquierda aumenta, se establece un gradiente y esto origina la onda E en el Doppler transmitral. Cuando dividimos el valor de la onda E del Doppler transmitral sobre la onda E' del Doppler tisular, vamos a tener un índice E sobre E' elevado, con valores por encima de 15, entre 20 y 40, indicándonos un aumento de la presión diastólica final del ventrículo izquierdo y un aumento de la presión auricular izquierda. ¿Esto qué nos indica? Nos indica que ese ventrículo no está succionando debido a que tiene una alteración en la relajación. Para que la sangre pase de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, la presión tiene que aumentar dentro de la aurícula izquierda, y de esta manera la aurícula izquierda empujar la sangre hacia el ventrículo izquierdo para llenarlo, y esto es lo que ocurre en aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y alteraciones de la función diastólica. En resumen, cuando yo tengo un paciente normal, el llenado de ese ventrículo se hace fundamentalmente por succión, porque tengo una función de relajación conservada, representada en este caso por valores altos de E', y el gradiente atrioventricular, que está representado por la onda E, se debe a una relajación y a un fenómeno de succión normal en ese paciente. El índice E sobre E' va a tener un valor normal entre 5 y 15. Pero en la medida que aumenta la presión diastólica final del ventrículo izquierdo, porque ese paciente tiene disfunción diastólica e insuficiencia cardíaca, la relajación se va a ver alterada, va a haber una disminución de la succión, y esto va a estar representado por una onda E' con un valor disminuido. Y cuando yo hago el índice E sobre E' tendrá valores por encima de 15, usualmente de 20 a 40, indicándonos presiones de llenado elevadas. En este
caso la presión de la aurícula izquierda aumenta para poder meter sangre dentro del ventrículo. Entonces, si el paciente está normal, el llenado del ventrículo izquierdo se hace por succión, pero si el paciente tiene una disfunción diastólica, para yo poder llenar ese ventrículo izquierdo tengo que empujar sangre de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo y la única manera es un aumento de las presiones auriculares izquierdas, las cuales llevan después a congestión y síntomas de insuficiencia cardíaca.